Shalom familia, esta semana empezamos a estudiar lo que son los mandamientos dentro de lo que es el grupo de los del camino, el grupo que mi maestro Rico Cortés ha hecho para estudiar y profundizar más en lo que son las escrituras. Vamos a estar estudiando lo que son los mandamientos juntamente a mis compañeros, pero vamos a estar usando lo que es el Tarian Mixbot con mucha. Este va a ser nuestro libro principal de estudio por este año. Vamos a estar estudiando los mandamientos utilizando lo que son las perspectivas y la esencia del mandamiento y lo que es la aplicación del mandamiento. A quién se aplica, dónde se aplica, cuándo se puede aplicar y quiénes son los responsables de seguir ciertos mandamientos. ¿Para quiénes son esos mandamientos? Entonces vamos a estudiar utilizando lo que son las esferas, la metodología de estudio y también lo que es la escalera educativa para poder tener un poquito más de entendimiento de lo que son los mandamientos. En esta semana nos vamos a enfocar en lo que es el mandamiento 5 y el mandamiento 6. Por ejemplo, el mandamiento 5 tiene que ver con lo que es un mandamiento performativo y es aplicable para lo que es el Beit HaMikdash. O sea que una persona, si no está el Beit HaMikdash, no puede llevar a cabo este mandamiento porque solamente es aplicable para cuando esté el Beit HaMikdash. Entonces, el mandamiento lee de esta forma. Vamos a leer el versículo de Éxodo 12:6 que dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El mandamiento en este caso que estamos estudiando es que toda la asamblea de la congregación de Israel lo debe matar en la tarde. Entonces vamos a estudiar un poquito nosotros más tarde lo que es la legalidad de este mandamiento y la aplicación y los derribantes de este mandamiento, porque hay unas subcategorías que están dentro de este mandamiento que se tienen que hacer para cumplir con este mandamiento. Entonces, pero primero vamos a estudiar un poquito lo que es el contexto cultural. ¿Qué pensaban los egipcios del carnero o el cordero en Egipto y por qué era una blasfemia, por qué podía ser considerado abominable para los egipcios una persona que, por ejemplo, nosotros lo vemos cuando le preguntan a Jacob y su familia y los hermanos de José a qué se dedicaban y obviamente José le dice no le digan que se dedican a lo que son los rebaños porque obviamente era abominación para los egipcios. Pero ¿por qué era abominación para los egipcios? Bueno, si nosotros estudiamos lo que son las creencias en Egipto, nos vamos a dar cuenta que había una deidad que tenía, bueno, no una, habían como dos o tres deidades que tenían forma de lo que era un carnero. Esta deidad, por ejemplo, en este caso se llama Kahum. Es la deidad que usted ve en pantalla aquí, ve que tiene los cuernos como y la cara la tiene como de un carnero. Entonces dice, para los egipcios que adoraban a estas deidades, sacrificar un cordero y usar su sangre de manera ritual sería un acto extremadamente simbólico, posiblemente considerado como una blasfemia o profanación de sus dioses. El hecho de que los israelitas sacrificaran un animal que tenía tanto significado religioso y cultural en Egipto, representaba una forma de desafío directo a la religión egipcia, su sistema de creencia y la autoridad de sus dioses. Obviamente, nosotros estamos viendo cómo a través de las plagas Dios ha estado destruyendo cada deidad y cada creencia egipcia. Ahora, cuando llega a lo que es el cordero, nos damos cuenta que Dios también termina destruyendo la creencia de ellos de que este cordero era una deidad. Cosas que hacía papeles que desempeñaba, por ejemplo, el 2 Cajún. Vamos a ver aquí los atributos que lo representan. Cajún es típicamente representado con la cabeza de un carnero o carnero completo, lo cual simboliza la naturaleza creadora, fértil y potente. Ok, como creador. Cajún era visto como el Dios creador del hombre. O sea que ellos pensaban que Cajún había moldeado a los hombres. Y es interesante porque ellos pensaban que él los moldeaba a partir del barro que recolectaba del Nilo. Dice acá que, dice moldeándolos a partir del barro de las orillas del río Nilo, al igual que un alfarero modela figuras en la arcilla. Según la mitología egipcia, los humanos fueron creados por Kafum o Kafnum
en su rueda del alfarero, lo que lo convierte en un dios de la creación y la fertilidad. También tenía conexión con lo que es el Nilo y conexión con lo que era la vida después de la muerte. Vamos a leer aquí el número 4, que dice, además de ser un dios de la creación y de las aguas, Cajnum también desempeñaba un papel importante en el ámbito de la vida después de la muerte. Se creía que él estaba involucrado en la creación del cuerpo del difunto en el más allá, modelando el cuerpo del difunto y ayudando en su resurrección. O sea que esto eran algunas creencias que tenían en Egipto sobre esta deidad. Recuerde que Dios le está recordando, le está enseñando al pueblo de Israel que Dios es el que tiene control absoluta sobre todo. Por eso está destruyendo todas las deidades y todas las creencias egipcias. Pero al mismo tiempo está destruyendo todas las creencias para los egipcios y dejándoles saber que no hay otro Dios sino el Dios de los cielos y la tierra, el Dios que es el único que crea, el único que forma al ser humano. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es ahora en el templo, la legalidad de este mandamiento y su aplicación. Estamos hablando, ahorita vamos a estar utilizando lo que es la metodología y vamos a estar utilizando lo que es la legalidad bíblica y lo que es espacios sagrados, contexto de la Biblia. Entonces, vamos a estar aquí estudiando de lo que es la aplicación. Dice, el Bet Hamikdash se llama la casa elegida, basado en Deuteronomio 12:5 y también el versículo 11, lo que describe como el lugar donde Hashem, tu Elohim, eligiera descansar su nombre. O sea que para nosotros considerar este mandamiento, tenemos que estudiar dónde fue el lugar que Dios eligió para poner su nombre, porque dice que toda la congregación debe matarlo. Obviamente tiene que ser un lugar específico. El Pesaj no podía ser ofrecido en un altar privado, un bamá. Sabemos que hubo tiempo que el pueblo de Israel podía poner ciertas ofrendas sobre lo que eran algunos altares y realmente eran ofrendas de Shelamim, de agradecimiento. Pero las ofrendas que tienen que ver con festividades tenían que ser hechas en Jerusalén, basado en Deuteronomio 16:5, que nos dice, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, solamente el lugar que Dios escoja. No puedes masacrar la ofrenda de Pesaj en una de tus ciudades que Hashem tu Dios te da. Mandamiento 487. Aunque el verso y Hishinut menciona solo la matanza del animal, el mandamiento en realidad abarca todos los pasos esenciales involucrados en hacer la ofrenda, que son, o sea, que no solamente cuando estamos viendo este mandamiento, es el mandamiento de ofrendar el animal, sino que hay unos pasos que se deben hacer para que esta ofrenda sea legítima y sea válida. Vamos a seguir los pasos ahora. Tenía que ofrendarlo, recibir su sangre en un recipiente sagrado que solamente podía ser hecho por lo que son los Kohanim, los sacerdotes. Tenía que transportar la sangre al altar, que también solamente se podía hacer lo que solamente por los Kohanim. Tenía que aplicar la sangre en la pared del altar, que también solamente podía ser hecho por los Kohanim. O sea que estos tres pasos que estamos viendo, recibir la sangre, transportar la sangre y aplicarla en la pared del altar, solamente podía ser hecho por los Kohanim. Cuando se completan todos estos pasos, la ofrenda de Pesaj es válida y se ha cumplido el mandamiento. O sea que si estos pasos no se hacían, la ofrenda no era válida. Y esto es importante porque hoy no tenemos templo. Entonces, obviamente que no se puede ofrendar o llevar la ofrenda porque habría que llevarla al templo y el templo no está en pie. Tenía que recibir la sangre por un Kohanim, que no tenemos porque no hay un templo. O hay Kohanim, pero no está en su lugar de servicio. Transportar la sangre, obviamente no tenemos un altar. Y aplicar la sangre en la pared del altar, obviamente no tenemos el altar para poder aplicar la sangre. O sea que básicamente hoy no se podría hacer el Corban Pesaj, o sea, sacrificarlo o ofrendarlo porque no tenemos los elementos. Dice, comer la carne de Pesaj es un mandamiento separado. Tal vez la razón por la que de todos los pasos es la misma
es el mandamiento, en el mandamiento solo se especifica la ofrenda o matar, es porque ese es el único paso que el propio propietario o la persona que es dueño del animal puede realizar, ya que todas las demás partes del servicio deben ser realizados por Kohanim. O sea que solamente esa ofrenda puede ser hecha o sea, solamente la persona puede matar el animal, porque obviamente no hay un mandamiento que prohíbe la matanza, pero transportar la sangre, ponerle en el altar y recolectar la sangre sí está restringido por unos mandamientos. Dice acá, leyes de esta misma incluyen las leyes, cuando es la hora correcta del día para la ofrenda. O sea que también hay tiempos específicos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos estudiando este mandamiento. ¿A qué hora se debe hacer? ¿En dónde se debe ofrendar? ¿Y en qué orden? O sea que había un lugar y había un orden. Debe ser sacrificada en el patio del templo en 3 turnos separados. O sea que habían 3 turnos que se hacían para que pudieran entrar ordenadamente y salir. Los turnos tenían que ser de más de 30 personas. Entonces, mientras estaban haciendo los turnos, mientras estaban pasando la gente en esos turnos, también se cantaban lo que eran los jalel, los cantos de alabanza. Dice, la regla incluye también las reglas de restricción de Shabbat, si es Shabbat o no. La regla de que uno debe registrarse en un grupo por adelantado. O sea, que una persona tenía que registrarse en un grupo por adelantado para ese animal específico. Habían grupos en las casas, los comían entre 10 a, me parece que hasta 20 personas comían lo que es el Corban Pesach. Entonces tenía que estar registrado la persona, si eran 10, si eran 15. Una vez se hacía el Corban, se mataba, vamos a decir, se ofrendaba, ya no se podía añadir una persona a ese grupo. Y los detalles de este proceso basado en lo que es Éxodo 12:4, que nos habla de lo que es el número de personas o conforme a lo que cada uno coma. O sea que basado en eso es que se forman estos grupos. Y las reglas de recitar Jalel o lo que son los salmos de alabanza mientras se está haciendo la ofrenda. Voy a leer un poquito más acá de esto. Dice, todos los pesajim o la ofrenda de pesa fueron ofrendadas por la tarde, después del Corban Tamid. O sea que se hacía después del servicio de Tamid de la tarde. Como regla general, no se sacrificaban Corban después del Tamid de la tarde. O sea que nunca se hacía una ofrenda de Corban o animales después del Tamid, excepto en pesa. Dice, generalmente el tamiz de la tarde era hecho entre las 2:30 y se sacrificaba en el mixbea exterior 1 hora más tarde, alrededor de las 3:30. En una duración promedio del día con luz de 6 a.m. a 6 p.m. Para dar tiempo a todos estos pesajes, la boda de la tarde se realizó 1 hora antes en Eres Pesa. Si Eres Pesa también era un Eres Shabbat, entonces la boda Tamid se realizó 2 horas antes para permitir tiempo extra para que el Pesach Corban también se asara antes de Shabbat. O sea que había unas reglas que se tenían que seguir para que esto se pudiera hacer. Vamos a pasar al otro mandamiento 6, que está en Éxodo 12:8. Dice, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. El mandamiento que vamos a estar estudiando ahorita o viendo es el mandamiento, y comerán la carne en esta noche. Para el otro mandamiento, en este mismo versículo, puede ir a otro de mis compañeros y va a ver el otro mandamiento. Este mandamiento también es para el Beit HaMikdash y es performativo. Dice, a diferencia de cualquier otro sacrificio, el Corban Pesa podía ser comido solo por aquellos que se habían unido a un grupo de Jaburá o el grupo que se hacía antes de su Shechitá, o sea, antes de ser ofrendado. Así que esa tarde todos se unieron en grupos para traer sus Pesajim Korbanot. Por lo general, había más de 10 personas en cada grupo. Sin embargo, estos grupos no podían ser demasiado grandes, ya que tenían que haber al menos un tamaño de una aceituna de carne Corbán para cada persona, debido a que el Pesach Corbán consistía en corderos o cabras machos jóvenes de menos de 1 año de edad. No proporcionaba mucha carne, por lo que muchos ofrendaban un Corbán acompañante Hagiga, que ya eso es otro mandamiento. Pero recuerde que el Corbán Pesach desde 8 días ya era apto,
porque se era considerado desde que el tiempo de gestación hasta que nacía, entonces se consideraba a los 8 días un corbán ya de un año y podía ser apto para la ofrenda de pesa. Espero que esto sea de bendición y que podamos seguir estudiando y buscando más de los mandamientos. Para más información puede ir a lo que es tesorosdeltemplo.com y ahí puede buscar más información sobre los mandamientos y el estudio de la porción de esta semana. También puede escuchar los otros compañeros míos que van a estar hablando sobre los otros mandamientos. Shalom.